Nos acompaña Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, para el diario Constitucional. Hola Rodrigo, te queremos hacer un par de preguntas. En primera instancia, ¿en qué consiste el discurso negacionista respecto a la dictadura? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a conversar sobre estos temas en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y te diría que el negacionismo en relación a las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, que es algo bastante difícil de separar, digamos, lo que es el inicio de la dictadura del inicio de la violación a los derechos humanos, tiene que ver con negar la existencia de la violación a los derechos humanos, con minimizarlas en algunos casos. Un ejemplo fue por la afirmación de una diputada recientemente que habló de leyenda urbana respecto a la violencia sexual, de justificarla. Otro diputado hace un buen tiempo atrás señaló que muy bien fusilados estaban los ejecutados en Pisagua. O bien incluso hay veces en que se hacen bromas con la violación a los derechos humanos. Son distintos los tipos de negacionismo que pueden existir y que se han producido en el contexto de esta conmemoración del golpe de Estado. Según una encuesta de la empresa Mori en 2013, la adhesión al régimen militar en Chile era del 18%. ¿Cómo explicas el auge de esto en los últimos 10 años? Probablemente son varias las razones. Una de ellas tiene que ver con que especialmente en los últimos años los sectores que de alguna manera se han identificado más con el pinochetismo han tenido muy buenos resultados electorales y eso ha implicado que han tenido cargos de poder relevantes, mayor visibilidad. Y yo diría que ese ascenso no se ha debido necesariamente o mayoritariamente a sus posturas sobre la dictadura cívico-militar o sobre la violación de derechos humanos, sino ha tenido que ver más bien con sus posturas respecto a la inmigración, a la agenda de seguridad y delincuencia, pero finalmente eso ha producido que muchas de las autoridades hoy día en el Congreso, en el Consejo Constitucional, son personas que se sienten muy cercanas a la dictadura de Augusto Pinochet. Otra razón probablemente tiene que ver con que los medios de comunicación todavía no son los cuestionadores que debieran ser de lo que fue la dictadura y de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos. Durante la dictadura, varios medios de comunicación fueron incluso muy cómplices, incluso encubridores de actos de violación a los derechos humanos. Y hoy día, 50 años después, hay algunos medios, al menos, que hacen de alguna forma de buzón y de eco de afirmaciones negacionistas, sin cuestionarla con lo que realmente ocurrió en Chile. Y una tercera cuestión es que en los últimos 50 años y 33 años desde el término de la dictadura, casi no se ha avanzado en educación en derechos humanos y educación cívica en todos los niveles educativos, y eso probablemente genera que haya mucho desconocimiento y falta de cuestionamiento, de análisis sobre lo que fueron las violaciones a los derechos humanos. Para ti, ¿existe una diferencia entre estar a favor de la dictadura y ser un negacionista de sus crímenes? Es bien complejo cuando se trata de disociar dictadura de violación a los derechos humanos. El consejero Luis Silva en algún momento dijo que según él Pinochet era un estadista, pero que no compartía lo que habían sido las violaciones a los derechos humanos. Es bien llamativo porque el mismo 11 de septiembre se bombardeó La Moneda. Empezaron las violaciones a los derechos humanos ese mismo día y continuaron hasta el año 89, hasta el último día de la dictadura, y Augusto Pinochet, que era el dictador, el que después, según la nueva constitución, fue presidente de la República desde el año 81, era alguien que siempre decía que la DINA, que él era la DINA de alguna manera, la Dirección
Nacional de Inteligencia, que estaba a cargo de toda la represión más dura que se realizó en Chile. Él se reunía todos los días, tempranito, con Manuel Contreras, el director de la DINA, para que le diera toda la información sobre lo que había sucedido el día anterior. Entonces, esta disociación entre un Pinochet jefe de Estado y supuestamente que se valoran algunas cosas de su gobierno de 17 años versus la violación a los derechos humanos, es muy difícil de hacer esa disociación y no es muy comprensible desde una perspectiva de una sociedad que cree en los derechos humanos. Creo que en general en ningún país del mundo, cuando hay un régimen dictatorial tan brutal, se hace ese tipo de disociación, de decir, bueno, en realidad fue un buen gobierno en varias cosas o en muchas cosas, pero bueno, fue un gobierno que torturó, hizo desaparecer y esa es como su manchita, entre comillas. Es muy compleja esa disociación. ¿Qué medidas o acciones crees que podrían tomarse para reducir la propagación del negacionismo? ¿Debería ser responsabilidad del Estado o de la sociedad civil asumir un papel protagónico en este esfuerzo? Bueno, sin lugar a duda hay un deber del Estado. Cuando el Estado viola los derechos humanos de la manera en que se hizo en Chile durante 17 años, con crímenes de lesa humanidad, con violencia política sexual, con tortura, desapariciones, exilio, exonerados políticos, lo que surgen son varios deberes para el Estado. De verdad, de esclarecer los hechos, de sancionarlo, de que haya justicia, de que haya reparaciones integrales y de que hayan garantías de no repetición. Y por lo tanto, ahí hay un deber del Estado de mantener la memoria histórica respecto a las graves violaciones a los derechos humanos, de tener políticas educativas que refuercen la educación cívica y la educación en derechos humanos, de proteger y preservar los sitios de memoria, como la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, como José Domingo Cañas y como muchos otros lugares que fueron centros de detención, de exterminio en todas las regiones del país y que pueden ser sitios de memoria, como hace poco, y es muy valorable que el gobierno haya expropiado el inmueble conocido que había sido un centro de tortura con prácticas de violencia sexual muy atroces, conocido como la Venda Sexy. Entonces esa es, sin lugar a duda, el camino correcto en el que debe avanzar el Estado, pero yo te diría que si bien hay un deber del Estado desde una perspectiva de derechos humanos, hay también un trabajo que es importante que hagan los medios de comunicación, que fueron cómplices encubridores en la dictadura y que también de alguna manera tienen un rol muy relevante en cuáles son finalmente los valores que tenemos como sociedad, y también de la ciudadanía y la sociedad civil en su conjunto. Hay, diría, un trabajo que es importante, que se ha hecho mucho, que se sigue haciendo en el contexto de la conmemoración de esto, del golpe de Estado, de seguir reafirmando lo que en Chile sucedió, seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos. ¿Cuáles crees que son las implicaciones a largo plazo del negacionismo en la memoria histórica de Chile y en la reconciliación nacional a 50 años del golpe? Primero que nada, a mí me preocupa cuando escuchamos que no es bueno conmemorar fechas como esta porque divide. La verdad es que debiéramos tener ciertos mínimos comunes y el problema de que hoy día en cierta medida estemos retrocediendo respecto a conmemoraciones anteriores del golpe de Estado, lo que ocurrió para la conmemoración de los 40 años, de los 30 años, es que los avances en derechos humanos son frágiles. Siempre puede ocurrir que haya un quiebre de la democracia o que hayan violaciones a los derechos humanos. Y en la medida en que no tenemos memoria histórica, que no tenemos un piso común mínimo compartido, la verdad es que el riesgo de que las atrocidades vuelvan a ocurrir es mayor. Se aleja en el fondo ese horizonte del nunca más, del que se habla mucho cuando se aborda la violación a los derechos humanos. Ese es finalmente el riesgo que enfrentamos como sociedad si relativizamos
nuestras condenas o no somos cuestionadores de lo que fueron las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile. En otras entrevistas tú te refieres a un relato común. ¿A qué te refieres con este concepto que deberíamos tener en Chile? Como ponernos de acuerdo con un relato común. Lo primero es decir que en una sociedad democrática es normal y es sano que tengamos legítimas discrepancias sobre los proyectos políticos que queremos llevar a cabo, sobre cuál es el programa de gobierno que quisiéramos tener y sobre una serie de otras materias que son discutibles y donde es normal que tengamos diferencias. Sin embargo, cuando hablamos de, por ejemplo, todo lo que ocurrió en Chile a partir del mismo 11 de septiembre, cuando se bombardea la moneda, y todo lo que sucede hasta 1990, que termina la dictadura, con estados de sitio permanentes, con cierre del Congreso, proscripción de los partidos políticos, restricciones muy intensas a la libertad de prensa, persecución de periodistas y comunicadores sociales, además de todas las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron. 38.254 personas prisioneras políticas y torturadas, 3.216 ejecutados y desaparecidos, 200.000 al menos personas exiliadas. Frente a eso, debiéramos tener un relato común, un cierto piso mínimo. Esos son acuerdos mínimos civilizatorios que debiéramos tener como sociedad. Considerando la polarización política actual, ¿cómo ves la proyección a futuro en términos de cómo la sociedad chilena manejará el legado de la dictadura? ¿Qué desafíos y oportunidades anticipas? La verdad es que, de alguna manera, esto del avance del negacionismo no es un fenómeno solo de Chile, es algo que ha ido fortaleciéndose ese tipo de discurso también en otros países de América Latina y también en otros continentes. Y nuestro país, que en este año conmemora los 50 años del golpe, y a nivel mundial, que el próximo 10 de diciembre se conmemoran los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la verdad es que la manera en que hemos debatido, la manera en que hemos visto que se ha enfrentado esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, lo que nos muestra para el futuro es que tenemos mucho que trabajar, porque falta ese rol de los medios de comunicación de abordar las violaciones a los derechos humanos, de intentar promover valores vinculados con el respeto de la democracia y de la dignidad humana. Es todavía muy importante la educación de derechos humanos y la educación cívica, que es muy débil en los colegios. Y en general, probablemente lo que se va a requerir es que las nuevas generaciones tengan esos diálogos, tengamos esos debates que por muchos años lamentablemente han estado un poco bajo la alfombra. Muchas gracias, Rodrigo, por esta entrevista y también le agradecemos al Diario Constitucional por esta instancia exclusiva. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a ustedes.